comenzamos con la sesión que corresponda. Muy bien, entonces, a ver, Nicole, ¿sí? ¿Tienes alguna pregunta? Sí, profesor, disculpe, ¿lo del examen va a estar habilitado en los dos cursos? A ver, ¿me puedes repetir tu pregunta? Que si el examen del sábado va a estar habilitado en los dos cursos, en Historia del Perú y Sí, Historia Universal. sí, es por cada curso, es por cada Ok, curso. profesor, gracias. Va a haber un control mensual de Historia del Perú y otro de Historia Universal. ¿Ok? Ya. Ahora sí. A ver, ya tenemos que ver en este caso otras de las sociedades antiguas que han tenido cierta presencia en el mundo antiguo. En este caso es la cultura persa. ¿Ya? En el caso de la cultura persa se desarrolló en lo que hoy es el actual Irán. ¿Ya? Es una región rica en minas de cobre, de hierro, mármol y piedras preciosas. Estuvo dividida en dos regiones, la región norte llamada Media y la región sur llamada propiamente Persia. ¿Ok? Es para que ustedes puedan ver, en este caso, la ubicación de Irán, ¿no? Irán está ubicado en el continente asiático. ¿Ok? Y es dentro de la zona que siempre estamos estudiando, ¿no? Que es los alrededores del mar Mediterráneo, ¿no? De la parte asiática. Ahora lo vamos a ver con más detalle, ¿no? Irán actualmente es una república islámica del Golfo Pérsico, ¿no? Con sitios históricos que datan del Imperio Persa, ¿no? Porque es la cultura que de alguna manera la antecede. ¿Okay? Como vemos aquí, esa es la zona del Mediterráneo. A nuestra izquierda está la zona del mar Mediterráneo, ¿no? ¿No? En las costas mediterráneas están algunas ya sociedades que hemos estudiado, ¿no? Y en este caso, a la altura del Golfo Pérsico, ¿no? Se encuentra en este caso lo que es Irán. En esta área fue la que se desarrolló la cultura persa. En los límites, como podemos ver, al norte con el mar Caspio, ¿no? Para no quedar por ahí, al norte está el mar Caspio, ¿ok? Luego en el sur con el Golfo Pérsico, ¿no? Todo el Golfo Pérsico, ¿ok? En el este con las montañas de India y en el oeste con las montañas de Asiria. Viendo su evaluación histórica, ¿no? Vemos que hacia el año 3000 a.C. llegaron a la meseta de Irán los iraníos primitivos, posiblemente procedentes de las orillas del mar Caspio, o sea, del norte. Estos se establecieron formando dos regiones habitadas por los medos. Los medos habitaron las zonas norte y centro, y por los persas propiamente dichos en el sur. Los medos, ¿no? Bueno, se caracterizaron por ser gobernados por diferentes reyes, ¿no? Como por ejemplo Deioces, que fue el primer rey del país. Rara vez se dejaba ver debido a que lo consideraba un ser divino, entonces tenía que mantener cierta aura, cierto misterio. Por eso que en este caso es raro que haya sido visto el rey Deioces. Luego tenemos a Fraortes, quien conquistó a los persas del sur, ¿no? Y es quien muere, en este caso, en la lucha con los asirios. Y de ahí tenemos a Caisares, que es el general que ocupó el poder y organizó el ejército. Derrotó a los escitas que habían invadido el territorio. Y en cuanto a los persas, en un inicio estuvieron formaron parte del reino de los medos, ¿no? Como puedo ver.
Tuvieron como capital la ciudad de Susa. La historia de los persas se inicia con el gobierno de Ciro, ¿no? Y aquí, por ejemplo, una pequeña leyenda de cómo fue en ese caso el reinado de Ciro. Cuenta la leyenda que el rey de los Medos, Astiages, casó a su hija Mandana con el príncipe persa Cambises. Una noche soñó que del seno de su hija salía una viña que cubría el Asia. Al interpretar el sueño, se mencionó que la viña significaba que Mandana, perdón, tendría un hijo que destronaría a Astiages y dominaría el Asia. Cuando nace el hijo de Mandana, Astiages lo entrega a su ministro Hárpago, ordenándole que lo desapareciera. Harpago entrega, mejor dicho, al niño a un pastor para que lo abandonase en el bosque. Pero el pastor se queda con el niño y le pone como nombre Ciro. Ciro, al tener un problema, es llevado ante la presencia de Astiages, que al observar la fisonomía de Ciro, el gran parecido descubre el engaño de Harpago. Ciro marcha a Persia, a casa de sus padres, derrota al ejército y destrona al rey Astiages. O sea, al final la predicción se llega a cumplir, ¿no? Desde aquel momento, Media y Persia forman un solo reino y queda fundada la dinastía Arqueménida, ¿no? Siendo su primer rey Arqueménides, ¿no? Entonces, durante el reinado de Ciro, en este caso, derrota al rey de Lidia, Creso. Conquista Babilonia, derrotando al rey Baltasar. Conquista Bactriana y Sogdiana. Entonces, los persas, ¿no? Inicialmente se ubicaron en Irán, ¿no? Tienden en este caso a extenderse, ¿ok? Para ello, en este caso, luchan contra los babilonios, a quienes logra vencer, ¿no? En el caso del reinado de Cambises, ¿no? Cambises es hijo de Ciro. Este rey padecía de epilepsia. Derrotó a los egipcios en la batalla de Pelusia, venciendo al faraón Samético III. Cuando regresa a Persia, encuentra la muerte. Luego de Cambises viene el reinado de Darío I. Emprendió la conquista de la India, o sea, se extendió hacia el este, ¿correcto? Luchó contra los escitas. Emprende la lucha en la Primera Guerra Médica contra los griegos, pero fue vencido en la batalla de Maratón. Muere en el año 485 a.C. Gobernó un total de 36 años. En el reinado de Jerjes, continuó la guerra contra los griegos, pero fue vencido en la batalla de Salamina, Platea y Micara. Finalmente, los macedonios, dirigidos por Alejandro Magno, vencen a los persas en la batalla de Iso y Argos. En cuanto a la organización del imperio, Darío dividió el territorio en 23 satrapías y en cada satrapía, o mejor dicho, satrapía, gobernaba un sátrapa y un secretario, quienes eran vigilados por los inspectores, ¿no? Que eran los ojos y oídos del rey. O sea, la satrapía es equivalente a las regiones en el país, por ejemplo, ¿no? Para que ustedes se den una idea de cómo era la organización de los persas. En cuanto a la educación, tenía por finalidad hacer buenos hombres y buenos soldados. Hasta la edad de 5 años no se presentaban ante su padre y hasta los 20 no aprendían sino solamente 3 cosas: a montar caballo, a tirar la flecha y a decir la verdad. La religión persa fue politeísta, creían en el maceísmo, mitraísmo y maniqueísmo. Para luchar contra las creencias políticas contrarias al mazdeísmo,
apareció Zoroastro o Zaratustra. La leyenda afirma que combatió a los demonios, hizo milagros y vivió en una caverna por 20 años dedicado solamente a la meditación, ¿no? Que es la meditación, en este caso, es un ejercicio de respiración, ¿ya? Cuya finalidad es que el hombre pueda encontrarse a sí mismo, que se pueda reconocer internamente. Redactó, en este caso Zoroastro, un total de 21 libros que conforman lo que se conoce como el Zen Avesta. Características de la religión mazdeísta, ¿no? Es una religión que propone una dualidad. Se refiere a la rivalidad entre dos deidades, Ormus, que es el dios de bien, y Ariman, que es el dios del mal. Una religión ética, consiste en exaltar las virtudes del hombre y es una religión revelada. Se refiere a que Zoroastro había sido inspirado por Ahura Mazda, quien era el creador del mundo y del hombre, para escribir en este caso el libro principal de la religión mazdeísta, que es el Zen Avesta, ¿no? Entonces, básicamente, fue una sociedad, la persa, que se instaló en este caso en un área más extensa del Asia, ¿ok? Y que al inicio tuvo dos civilizaciones que fueron la base con la que después se conoció la cultura persa, ¿no? Primero los medos, que se ubicaron al norte y al centro, y en el sur los persas propiamente dichos, ¿ok? En un inicio, en ese caso, de su evolución histórica, los medos llegaron a anexar a los persas. Pero posteriormente, desde el reinado de Ciro, los persas son los que ya, de alguna manera, terminan dominando esta civilización, ¿correcto? Eh, Luego del reinado de Ciro, hubo, en este caso, su descendencia, su dinastía siguió gobernando la sociedad, como por ejemplo Cambises, ¿no? Que dentro de su gobierno pudo derrotar al faraón Psamético III, ¿no? De Egipto. En el caso del reinado de Darío, emprendió la conquista hacia la India, ¿no? Luchó también contra el pueblo escita. Emprende en este caso la primera guerra médica contra los griegos. En el reinado de Jerjes, este rey continúa la guerra contra los griegos, ¿no? Pero fue vencido Jerjes en las batallas de Salamina, Platea y Micada. Finalmente, Alejandro Magno, al mando de los macedonios, pues vencen a los persas en la batalla de Iso y Arredes. En cuanto a su organización, podemos decir que para poder administrar de manera eficaz su extenso territorio, el rey Darío dividió, en este caso, el área en satrapías, que son como las regiones, ¿no? Lo dividió como lo que conocemos como regiones, pero se llamaban satrapías en ese momento, y cada satrapía tenía un sátrapa, ¿ok? O sea, un gobernante y un secretario que le ayudaba en este caso en la ejecución administrativa de la región, ¿no? De la satrapía. Y estos eran a su vez, o sea, el rey, si bien les daba les confiaba este cargo, pero no es que los dejaba solos en su libre albedrío. El rey proponía inspectores que supervisaban la labor del sátrapa y del secretario, ¿no? En cuanto a la educación persa tenía como finalidad poder formar hombres buenos y buenos soldados también. Hasta la edad de 5 años se dice que los varones no veían a su padre, ¿no? Y hasta los 20, ellos solamente aprendían tres cosas: montar a caballo, tirar de la flecha y decir la verdad. Fue una religión politeísta, ¿no? Creían en tres vertientes religiosas como el mazdeísmo, el mitraísmo y el maniqueísmo, ¿no? Pero la principal, de alguna manera, durante el periodo persa fue el mazdeísmo, ¿no?
En ese caso, y justamente el mazdeísmo para poder luchar contra la aparición de otras religiones, pues en este caso ensalzó a Zoroastro o Zaratustra, ¿no? Que según la leyenda menciona de que este ser, ¿no? Combatió a los demonios, hizo milagros y vivió en una caverna aproximadamente 20 años, dedicados durante ese periodo a la meditación. Redactó libros, un total de 21, los que conforman lo que se conoce como el Zen Avesta. Entre las características de la religión más deísta tenemos al dualismo. Se refiere a la rivalidad entre dos deidades, ¿no? El Hormus, que es el dios del bien, y el Ahriman, que es el dios del mal. Como vemos, acá una representación de la lucha entre ambas deidades, si se dan cuenta, Hormus, que es el dios del bien, es muy parecido en este caso a un rey persa, ¿no? Y Ahriman, en este caso, tiene una forma más de animal, ¿no? Tiene características animales, ¿no? Muy poco humano. Y eso de alguna manera no es, no es por, no se da por, no se da por mera casualidad, ¿no? La idea es que en este caso este dios del bien, ¿por qué lo representan como un rey persa? ¿No? Para indicar en este caso a los feligreses que efectivamente que el rey es como la representación de Horus, ¿no? Es una religión ética, ya que exalta los valores del hombre, las virtudes del hombre, y es una religión revelada, ya que se refiere que Zoroastro había sido inspirado por Ahura Mazda, que es el dios creador para los persas del mundo y del hombre, ¿no? Este ser, Ahura Mazda, inspiró a Zoroastro para que éste escribiera el Zen Avesta, que es el libro principal religioso de los persas, ¿no? Hasta aquí en ese caso es un poquito, hemos visto lo que corresponde a la sociedad persa. Vamos a ver, se había mencionado en una de mientras revisábamos la sesión, de que los persas, encabezados primero por Darío, ¿no? Por Darío I, se embarcaron en una aventura militar que fue las guerras médicas. Si bien este tema lo vamos a ver con detalle cuando lleguemos a Grecia, pero o sea, lo vi necesario como dar una especie de adelanto. Vamos a poner un poquito, ¿no? ¿Qué son las guerras médicas? ¿Ok? Esta lucha entre los griegos y los persas, ¿ya? Para tener una base, cuando lleguemos a Grecia ya podamos tener una mejor comprensión de esta etapa dentro también de la historia de los griegos. Las guerras médicas, también llamadas guerras greco-persas, fue una serie de conflictos protagonizados por los estados griegos y Persia durante un periodo de casi medio siglo. La lucha fue más intensa durante dos invasiones que Persia lanzó contra Grecia continental entre 490 y 479 a.C. Aunque el imperio persa estaba en la cima de su fuerza, la defensa colectiva montada por los griegos superó posibilidades aparentemente imposibles. Varias de las batallas más famosas y significativas de la historia se libraron durante las guerras. Estas fueron en Maratón, Termópilas, Salamina y Platea. Los griegos fueron en última instancia victoriosos y su civilización pudo ser preservada. Si hubieran sido derrotados, entonces el mundo occidental podría no haber heredado de ellos contribuciones culturales tan duraderas como la democracia, la arquitectura clásica, la escultura, el teatro y los Juegos Olímpicos. Cuando los persas se anexionaron Jonia en aproximadamente 545 a.C., adquiriendo un punto de apoyo en el Egeo, la ciudad más fuerte en Grecia continental era Esparta. Ninguno de los estados griegos se arriesgó a una excursión armada en defensa de los jonios, pero los espartanos enviaron un mensaje a Ciro de que se mantuviera alejado de Esparta. Lejos de mantenerse alejado, una expedición en el 514 se acerca alarmantemente cerca de Grecia desde el norte, conquistando Tracia y Macedonia para poner la costa norte del Egeo bajo control persa. Pero es en la costa de Anatolia donde se intensifica la crisis. Ya bajo el mando del rey Darío, sucesor de Ciro, los siguientes en la mira fueron Atenas y el resto de Grecia. En 499 a.C., las ciudades-estado griegas en la costa occidental de Anatolia se levantaron en rebelión contra Persia.
Este levantamiento, conocido como la revuelta jónica, fracasó, pero sus consecuencias para los griegos continentales fueron trascendentales. Atenas y Eretria habían enviado una pequeña flota en apoyo de la revuelta, que Darío tomó como pretexto para lanzar una invasión a Grecia. Atenas se convierte en el objetivo principal de la hostilidad del emperador persa, en parte debido a su apoyo a los rebeldes jonios, pero también porque el tirano Hipias, expulsado de Atenas, se encuentra en la corte persa ofreciendo información. Darío envía mensajeros para pedir la sumisión de los griegos al gobierno persa. Los griegos enviaron una respuesta sensata ejecutando a los enviados, y Atenas y Esparta prometieron formar una alianza para la defensa de Grecia. La respuesta de Darío a este ultraje diplomático fue lanzar una fuerza naval de 600 barcos y 25.000 hombres en el año 490 a.C. para atacar a las Cícladas y Eubea, dejando a los persas a un paso del resto de Grecia. El destino es Maratón, una llanura al norte de Atenas en la que la caballería tendrá espacio para maniobrar. El ejército llega a la isla de Eubea y conquista la pequeña ciudad de Eretria, hace un breve cruce hacia el continente en Maratón y esperan. Darío no dirigió la invasión de Grecia continental en persona, sino que puso a su general Datis a cargo de su ejército. El segundo al mando fue Artafernes, el sobrino de Darío, quien quizás dirigió la caballería persa de 2.000 hombres. La fuerza total del ejército persa era quizás de 90.000 hombres. En Atenas se toma la decisión de enviar un ejército para enfrentar a los persas en lugar de concentrarse en la defensa de la ciudad. Un corredor, a quien Heródoto llama Filipides, es enviado a buscar ayuda de Esparta. Completa el viaje de aproximadamente 240 kilómetros en 2 días. Los espartanos acuerdan cooperar, pero una ceremonia religiosa les impide partir hasta la próxima luna llena dentro de 6 días. Los griegos fueron liderados por Milcíades y Calímaco y tenían una fuerza total de solo entre 10.000 y 20.000 hombres, probablemente más cerca de la cifra más baja. Los persas esperan que los griegos ataquen a través de la llanura, exponiéndose a la caballería, pero los griegos avanzan noche tras noche como una artimaña para frustrar a los jinetes persas. Cuando los dos ejércitos se enfrentaron en la llanura de Maratón en septiembre del 490 a.C., los hoplitas griegos cargan en una línea extendida a través del campo abierto. Su armadura de bronce y lanzas largas son demasiado para la infantería persa ligeramente armada. Una mejor armadura y una disciplina rígida de la formación de falanges ayudaron a que los hoplitas griegos obtuvieran una gran victoria contra viento y marea. Según la descripción de Heródoto, relata que 6.400 persas murieron por solo 192 griegos. Se erigieron dedicatorias de victoria y estatuas, y para los griegos la batalla de Maratón se convirtió rápidamente en una leyenda. Mientras tanto, la flota persa huyó de regreso a Asia, pero regresarían, y la próxima vez en un número aún mayor. Nadie duda de que los persas volverán, pero la muerte de Darío en 486 augura la calma antes de la tormenta. En una década, el rey Jerjes continuó con la invasión de su predecesor Darío. Reunió una enorme fuerza de invasión para atacar a Grecia. Las tropas son descritas en fascinante detalle por Heródoto. Enumera 1.700.000 soldados, incluyendo 80.000 de caballería. Están acompañados por una flota de 1.200 trirremes, cada uno con 200 hombres a bordo, agregando tropas subsidiarias. Heródoto llega a un total de 5.283.320 soldados. Estas cifras increíblemente improbables sugieren la magnitud de la amenaza renovada como se percibe en Grecia. La única diferencia esta vez es que tal monstruo se mueve lentamente, así que hay tiempo para planificar. En un punto central de Grecia continental, el Istmo de Corinto, 31 ciudades-estado griegas se reúnen en el otoño del 481 y nuevamente en la primavera del 480 para diseñar una estrategia. Se acuerda que todos combinarán sus recursos, tanto militares como navales, en una fuerza común bajo el mando de Esparta. La pregunta inmediata es dónde oponerse a los persas que avanzan. El sitio elegido es las Termópilas, un valle largo y angosto a través del cual cualquier ejército debe pasar si avanza por la costa hacia Atenas. Leónidas, uno de los 2 reyes espartanos, está al mando del ejército griego cuando llega la confrontación. Su contingente espartano es todavía solo una vanguardia de 300 espartanos, 400 tebanos, 400 corintios, 700 tespios, 1.000 hoplitas, 2.120 arcadios,
1000 locrios, 200 de Fliunte y 80 micenos, cerca de 6200 soldados. Los coloca bajo su mando inmediato en la parte más estrecha del paso. El brillante ejército persa tiene a la cabeza al propio emperador Jerjes, hijo de Darío. En 2 días sucesivos ordena sus mejores tropas al estrecho desfiladero, pero como Maratón 10 años antes, los persas sufren grandes pérdidas por las lanzas más largas de los hoplitas griegos. Cada día de resistencia era vital, pues permitió a los griegos que defendían Atenas reunir a su ejército, les permitió construir más barcos para que la armada ateniense los usara en la batalla. Al mismo tiempo, la flota griega logró detener a los persas en la indecisa batalla naval en Artemisión. Leónidas sabía que tenía que detener a los persas en el paso de las Termópilas por el mayor tiempo posible, y eso hizo. La situación parecía ser un callejón sin salida, casi literalmente, hasta que se resolvió con una traición. Ahora son los atenienses los que están en primera línea contra los invasores victoriosos. A medida que el ejército persa avanza hacia el sur, hacia Ática, el debate en Atenas es si defender la ciudad o hacer una retirada estratégica. La derrota en las Termópilas permitió a los persas entrar en Grecia. En consecuencia, muchos estados ahora se entregaron a los persas y Atenas fue evacuada. Los habitantes son llevados en barco a través del estrecho que separa a Atenas de la isla de Salamina. La próxima batalla vital iba a ser en el mar. En septiembre del 480 a.C., en Salamina, en el Golfo Sarónico, los griegos se enfrentaron una vez más a una fuerza enemiga más grande. Las cifras exactas son muy discutidas, pero una cifra de 500 barcos persas contra una flota griega de 300 parece la estimación más probable. Pero los griegos tenían un as bajo la manga, el gran general ateniense Temístocles. Temístocles argumenta que estas desventajas serían irrelevantes en un espacio restringido, donde las habilidades de lucha griegas pueden inclinar la balanza. Su plan depende de que la flota persa sea atraída al estrecho en el extremo oriental de la isla de Salamina. Es así como los persas caen en la trampa. A medida que los trirremes griegos comienzan a embestirlos y hundirlos, el pánico se extiende entre los estrechos barcos persas, haciéndolos cada vez más vulnerables. Temístocles obtuvo una gran victoria y los barcos persas restantes se retiraron a Asia Menor. Pero aún así, esto no fue el final. Habría una batalla más, la más grande jamás vista en Grecia, y decidiría su destino durante siglos. Después de Salamina, Jerjes regresó a su palacio, pero dejó al talentoso general Mardonio a cargo de la invasión que todavía estaba en pie. La posición persa se mantuvo fuerte a pesar de la derrota naval. Todavía controlaban gran parte de Grecia. Los persas todavía estaban ocupando Ática y los atenienses no pueden esperar desalojarlos sin ayuda espartana. La ayuda llega cuando un gran ejército griego marcha hacia el norte desde el Peloponeso. Se encuentra con los persas en Platea en agosto del 479 a.C., donde el comandante espartano Pausanias gana una victoria contra probabilidades considerables. Mientras tanto, la armada persa se ha retirado a través del Egeo. Los griegos desplegaron el ejército hoplita más grande jamás visto, que provenía de unas 30 ciudades-estado y contaba con alrededor de 110.000. Los persas poseían un número similar de tropas, quizás un poco más, pero una vez más no hay cifras exactas acordadas por los estudiosos. Aunque la caballería y los arqueros desempeñaron su papel, fue una vez más la superioridad de la hoplita y la falange lo que ayudó a los griegos en la batalla. La flota griega los confronta nuevamente en Micale, donde los persas abandonan sus barcos en lugar de enfrentarse a los tirremes griegos, pero luego son derrotados por los griegos en una batalla en la costa. La expansión hacia el oeste por Jerjes ha sido llevada a un final concluyente. Finalmente, habían terminado con las ambiciones de Jerjes en Grecia. Las colonias griegas en Asia Menor permanecen bajo control persa y el intento de recuperarlas continuará durante muchos años. Esparta no está interesada en las expediciones navales contra los persas en Asia, por lo que el liderazgo de las fuerzas griegas pasa a Atenas y la Liga de Delos. Persia seguiría siendo una amenaza con extrañas escaramuzas y batallas en todo el Egeo durante los próximos 30 años, pero Grecia continental había sobrevivido a su mayor peligro. En el 449 a.C. se firmó finalmente una paz, a veces denominada la Paz de Carias, entre las dos civilizaciones opuestas. Muy bien, chicos, ¿no? Entonces, así hemos visto un poquito de cómo son, un resumen de las guerras médicas. ¿Ok? Entonces, 5 minutos, nos separamos, descansamos y luego nos conectamos para la clase de historia del Perú. Nos vemos.